¿Cómo estás, Marcela? Ahora sí. Muy bien, John. Gracias, Bueno, gracias por la invitación. con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias también a Néstor de la editorial 531. Vamos a hablar sobre tu libro en el cual yo te felicito, Techos de Zinc. Bueno, estuvimos anteriormente hablando en otro live referente al libro, pero esta vez desde el campo más humano, emocional y referente a Yamile. Estas son, ahora es sobre el tema de narrativas, transformaciones. Entonces, hay algo interesante hablando un poco sobre tu trabajo y es cómo esta novela describe como qué técnicas utiliza referente a equilibrar la crudeza y la delicadeza en la historia para que sea impactante. Sí, bueno, creo que parte de ese ejercicio fue construir un personaje protagonista que además es la voz narradora de esta historia, que es Yamile. Tratar de darle mucha solidez a ese personaje para que fuera un personaje pues muy humano. En ese sentido, un personaje al que si bien es verdad que le pasan muchas cosas crudas, trágicas, dolorosas, en las que pues no quisiéramos que estar en esa situación, o tal vez hemos estado en esa situación y cuando la leemos nos incomoda, pero también un personaje que al ser muy humano también le pasan cosas lindas, también le pasan cosas graciosas, también le pasan cosas que nos producen ternura, que nos dan emoción, ¿no? Entonces, parte del ejercicio fue construir un personaje eh, muy sólido, muy humano, y que a la vez nos ofrece mucha, diría yo, mucha poética, siendo un personaje que no tiene ninguna lenguaje eh, adornado ni nada por el estilo, pero un personaje que desde su sencillez, ¿no? Desde su total sencillez, nos ofrece una visión muy bonita de la vida, ¿no? De mucha, de ver valor en cosas muy pequeñas, de encontrar logros en cosas que de pronto a otros nos costaría identificarlas como logros. Entonces, es un personaje simplemente muy humano, con cosas buenas, malas, cosas cuestionables. No es la buenaza, no es la persona así como ay, que la dulce, ¿no? No es el pan. Es una mujer con muchos matices. Entonces, fue ese ejercicio de crear un personaje que no fuera un personaje totalmente alejado de personajes que podríamos encontrar en la vida real, pues porque es una obra profundamente realista. Dice que desde Yamilet, desde los 9 años, ha tratado como de mejorar un poco su autonomía, ¿no? Entonces, este campo de la resiliencia también y este campo de cómo enfrenta la dura vida de, pues, diaria, no solo de lo que pasa entre la familia, pasa entre ella misma. Entonces, cómo logra plasmar esa resistencia, esa evolución de cómo se formó el carácter de Yamilet. Sí, bueno, nuevamente también fue hacer ese ejercicio, ¿no? Desde el punto de vista, pues como autora, de construir un personaje yo sabía que era una historia que iba a abordar diferentes décadas. Por lo tanto, no puede ser un personaje estático, ¿no? No es un personaje que tiene estas características hoy y son estas mismas características a lo largo de 40, 50 años. Es un personaje que tiene que ir creciendo, ¿no? Así como va cambiando la ciudad en la que vive, así como van cambiando las tradiciones, la tecnología, el medio en que se mueve, pues ella también tiene que ir cambiando y evolucionando. Entonces fue pues realmente hacer ese ejercicio muy consciente de decir, bueno, esta es Yamile hoy, pero no necesariamente Yamile tiene que ser así mañana o en 10 años o en 20 años. Sin embargo, pues sí dándole pues la continuidad, ¿no? Porque también es cierto que todos y todas cambiamos, pero que hay como elementos que son como muy específicos de nuestra personalidad. Creo que en el caso de Yamile esos elementos son la fortaleza, ¿no? Es una persona muy fuerte, es una persona con una resiliencia, como tú dices, con una capacidad de adaptación, eh, pues que le tocó aprender, le tocó aprender y le tocó irla forjando con los años, pues trabajando. Eh, pero bueno, fue sobre todo eso, como realmente sentarme a hacer el ejercicio de pensar en Yamile como una mujer que va cambiando, que en algunas cosas se va volviendo peor y que en algunas cosas se va volviendo mejor, porque es lo que nos pasa a todos como seres humanos, ¿no? En algunas cosas mejoramos y en otras mejoramos con los años. De pronto
De pronto en algunos momentos somos más pacientes, ¿no? Con el paso de los años vamos volviendo más impacientes, menos tolerantes a ciertas cosas. Y creo que eso es algo que, por ejemplo, le pasa a nuestra protagonista, ¿no? Ella nunca se sintió como una heroína, una activista, y sin embargo, al final, en algún momento siente que tal vez la vida la está empujando a tener que luchar por alguien o algo, ¿no? Que ella nunca se había planteado. Entonces, bueno, pues es eso, fue construir un personaje con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación. Y no solo poder enfrentar el tema de la violencia, también el tema de cómo luchar con la dignidad. Es que es un personaje que la verdad, por eso te dije, son muchas ideas, muy creativas referente a cómo plasma el tema de Techos de Zinc. Pero hay algo muy importante, es que como en esta novela retrata no solo la lucha personal, la perspectiva de Yamile, sino cómo este libro puede llegar también a las comunidades agregadas, referentes a lo que han sucedido y han experimentado el caso de Yamile, pero no puedo decir que cada historia es peor o mejor que la otra, sino que el impacto es, sí, supremamente algo de lo que haya pasado, ya sea con lo colectivo, desde el tema del campo delicado, emocional, enternecedor, todo eso. Es muy importante que, si bien el libro, pues obviamente nos lleva sobre la lucha de Yamile, que es nuestro personaje principal, pues es un personaje que no vive alejada de su contexto, ¿no? O sea, lo que le pasa a Yamile y parte de la razón por la que tiene que luchar por tantos años por esta casa es porque pues se mueve en una sociedad con unas características, una sociedad compleja, una sociedad donde hay mucho dolor, donde hay muchas dificultades, muchos desafíos, también mucha belleza, mucha magia, pero es una sociedad difícil. Por lo tanto, al hablar de la historia de Yamile, pues es inevitable también hablar de las historias de su comunidad, ¿no? De su familia, ¿no? En su misma familia, si pensáramos en su familia como una comunidad, hay un montón de elementos en esa familia de dificultades, de violencias, de luchas, de logros, ¿no? Y después por cada lugar que va pasando, su pueblo, ¿no? Es una mujer que migra de lo rural al pueblo, del pueblo a la ciudad, de la ciudad al pueblo. Entonces es una mujer que en todas estas migraciones pues se va encontrando con comunidades que están pasando por situaciones diferentes y ella no es necesariamente ajena. Tampoco siempre está metida, es decir, el libro pues trata de ser precisamente muy realista, ¿no? En el sentido de, en contextos de alta violencia, tampoco la violencia nos toca todos los días, ¿cierto? A veces la violencia nos pasa por el lado, a veces no la vemos, a veces aprendemos, de hecho, a ni siquiera verla, ¿no? De pronto un día sí nos toca directamente, y pues así es la vida de Yamile, hay momentos en que la toca muy directamente a ella o a su comunidad, y hay momentos en que esa violencia está ahí, en que esa desigualdad está ahí, y de pronto un poquito le pasa como por el lado, ¿no? Que también habla de la tolerancia que aprendemos a desarrollar en contextos de mucho dolor, ¿no? Pues porque si no sería muy difícil levantarnos cada mañana y seguir viviendo, ¿no? Entonces tenemos que aprender a desarrollar una cierta tolerancia. El libro un poco cuestiona eso, ¿no? Cuestiona estos mecanismos que tenemos que aprender como seres humanos. Datos de Yamile que la verdad es bueno aprender y también es bueno considerarlos. En una parte del libro habla sobre que Yamile utiliza los trapos sucios para, para sobrevivir. O sea, tiene que adaptarse a un entorno corrupto, tiene que adaptarse a un tema en específico de no solo de violencia, también de favoritismo. Entonces, hay otra manera que en el libro describa otro tipo de trapos sucios para que, bueno, la gente pueda comprender de que no todas las personas van a seguir esa línea. ¿Qué otra perspectiva de Yamile se puede aprender? Sí, a ver, yo creo que hay algo muy importante y es nuevamente en el personaje de Yamile, y es que aquí no pretendía hacer el endiosar, ¿no? A Yamile o pobretear, como esta expresión que estamos de pobretear, ¿no? De decir, ay, la pobrecita, Yamile, la víctima. Yamile es una persona que le pasan muchas cosas, cosas muy dolorosas, y que aprende a enfrentar eso con las herramientas que también le da su contexto, ¿no? Y ahí aparece pues la corrupción a veces en las pequeñas prácticas, ¿no? Y ella pues no es totalmente ajena a esas prácticas, ¿no? En algunos momentos Yamile de hecho utiliza llamémosla la microcorrupción, ¿no? Para tratar
de ver si pues puede lograr esa casita, que es su sueño y su lugar en el mundo al que le va a dar cobijo y protección y el lugar por el que ella lucha tantos años. Pero, digamos, eso no la hace, en cualquier caso, una mujer menos leal, solidaria, eh, todo lo contrario, ¿no? Y el libro pues nos muestra un poco que las personas aprendemos a vivir con esas contradicciones, ¿no? Pues todos y todas tenemos nuestras propias contradicciones en cómo nos enfrentamos a la vida. Y pues Yamile es así. Yamile es una mujer que pues es contradictoria, ¿no? Puede ser muy honesta, por ejemplo, como empleada de hogar. Jamás le robaría ni un caramelo a las familias. Y sin embargo, en algunos momentos hace algunas cosas que tiene que hacer para luchar por esa casa, que de hecho ni siquiera las percibe como una corrupción o como nada por el estilo. Es simplemente parte de esa lucha, parte de lo que tiene que hacer para lograr ese sueño. Gracias por decirlo, porque sí era necesario, porque al hablar sobre temas, bueno, de mucha dificultad, hablas también sobre techos de zinc, sobre los atrincheramientos, pero desde la sociedad colectiva. ¿Aún sigue manteniendo esa percepción antes y después del libro? En el libro hay muchas situaciones en las que algunas comunidades tienen que atrincherarse en ciertos lugares públicos para poder pues demandar sus derechos, ¿no? En algunos casos demandar sus derechos, en algunos casos son pues básicamente técnicas de grupos armados en el conflicto. Pero bueno, este tema de los atrincheramientos es pues muy importante, más para pues plantear el tema del movimiento humano. O sea, Techos de Zinc es un libro que toca el tema de la movilidad humana en todos los momentos, ¿no? De la movilidad de Yamile, que es una mujer que se mueve desde los 9 años de familia en familia. Las comunidades que se tienen que mover de sus lugares de origen, a veces atrincherarse en un lugar, quedarse en un lugar para tratar de volver a encontrar un lugar que les pertenezca o poder al menos ser escuchados. El libro también habla del movimiento de la naturaleza, los desastres naturales, el movimiento de los ríos, el movimiento, este movimiento un poco al cual somos totalmente impotentes, ¿no? No tenemos ningún control sobre ese movimiento. La migración, como decía antes, en algún momento mencioné el rural al pueblo, el pueblo a la ciudad. El libro en general es un libro que trata sobre el tema del movimiento y cómo ese movimiento nos hace cambiar, crecer, perder a lo largo de la vida. ¿Qué paralelismos usted percibe referente a, bueno, retrata sobre una lucha del siglo XX, pero cómo evoluciona la novela, ya referente al pasar del tiempo, al momento de también crecimiento personal, también de la escritura, búsqueda de información referente a Techos de Zinc? Sí, bueno, Techos de Zinc es una novela, pues como dices que pues ha utilizado mucho de contextos de sociedad muy desiguales. Creo que para una persona colombiana, latinoamericana, pues se encuentra obviamente muchos paralelos con la historia del conflicto colombiano, pues porque es inevitable como encontrar referencias. Sin embargo, Techos de Zinc no está ubicada en un lugar específico del mundo que conozcamos. Sin embargo, es inevitable pensar en el conflicto, por ejemplo, colombiano para una persona colombiana o en los conflictos latinoamericanos para las personas latinoamericanas. Pero creo que más allá de estas pues, ideas que nos surgen apenas lo leemos, creo que las personas pueden conectarse con el libro, pueden encontrar paralelos en sus propios contextos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lucha por la casa es un tema muy importante a lo largo de la historia, es la historia de Yamile, ¿no? La lucha por esa casa. Es un tema, por ejemplo, en España, es un tema en España muy importante, ¿no? El tema de la lucha el tema de las casas, de la ocupación, de la tierra. Es decir, que podemos encontrar diferentes paralelos en las historias de diferentes países para diferentes elementos de la novela, ¿no? De pronto alguna persona no pueda conectarse con la novela en absoluto respecto a grupos paramilitares, grupos guerrilleros, grupos de ultraderecha, de izquierda,
pero puede conectarse de pronto con la lucha por la tierra o puede conectarse con los temas de la violencia por desigualdades económicas o el tema de la falta de educación. Yamile es una persona que tiene muy poca posibilidad de estudio, es una mujer que apenas si termina la primaria, entonces puede conectarse desde ese lugar. Todo fue pues un ejercicio de, como dices, de búsqueda de información, de tratar de construir un universo propio para la novela, un universo en el que esta mujer pudiera adelantar esa lucha, un universo que es este pueblo y esta ciudad que se llama Araya, pueblo que se llama Yarigué y bueno, o sea, esos lugares como trabajarlos muy bien, crearle una cultura a ese lugar, crearle y todo eso pues es un ejercicio, como dices, de curiosidad, de investigar, de leer. Así que bueno, pues ese fue el ejercicio de la novela. ¿Cree usted que este libro puede ayudar a tomar una decisión correcta a las personas que de pronto hayan vivido el tema de Yamile, por ejemplo, que haya pasado por la historia de la madre, de la pareja, o puede ser también de los patrones que haya vivido desde niña? ¿Cree eso? Como autora, para mí, yo me planteé esta historia como una novela, como un ejercicio creativo, como una apuesta de ficción, no como un elemento educativo. O que, pues, digamos que pretenda generar procesos en las personas. Lo que sí creo es que es un libro que moviliza, es un libro que tiene la capacidad de movilizar, ojalá, o al menos ese es mi sueño, y en esa medida creo que las personas pueden hacerse preguntas, ¿no? Y de pronto a partir de hacerse preguntas pueden encontrar respuestas. Sí creo que el personaje de Yamile es muy inspirador, eh, sin querer ser inspirador. Es decir, yo pues recalco mucho que Yamile no es una persona que se perciba a sí misma ni como una heroína, ni como alguien que esté nada por el estilo. De hecho, creo que todo lo contrario. Creo que es una mujer que cree que no puede inspirar a nadie, ¿no? Y sin embargo, creo que es una mujer muy inspiradora. Entonces, si las personas pueden encontrar o no respuestas en Yamile, creo que pueden plantearse muchas preguntas y pues yo creo que la mejor forma la mejor forma a veces de tomar decisiones en nuestras vidas es plantearnos hacernos cuestionamientos, ¿no? Entonces yo creo que en esa medida, pues sí, podría decirte que sí, pero no está planteado con un fin, pues, educativo, está planteado con un fin de novelista, de ficción, de poner una historia para que el público lector la sueñe, la disfrute, les incomode, le guste, le disguste. Porque yo lo decía desde el tema literario, desde las fiestas del libro, que no solo puede ser en Colombia, en España, en otros países, hasta en el Perú, que de pronto tienes una próxima, si no estoy mal. Hay algo interesante y es que imagínate que llega alguien y se te acerca y dice, no, es que tu libro me inspiró porque llevó esta parte acerca de la columna vertebral y pues todo este tema. Entonces, esa percepción ya cambiaría porque uno dice, bueno, hice, hice el buen trabajo porque ya de esta manera la puedo decir de que lo pude reflejar las limitaciones que aspiraban los personajes a mejorar. Entonces, ¿cómo considera usted para los futuros lectores que vayan a relatar sus propias historias de vida? Sí, yo creo que algo que tal vez el libro, al menos aspiro a que logre eso ya será cada lector y cada lectora quien decida si lo he logrado o no, pero creo que sí nos muestra que no hay historia insignificante, ¿no? Que desde nuestro lugar y desde nuestra lucha y desde nuestra posición podemos ser héroes y heroínas de alguna manera, incluso sin pretenderlo, incluso si la sociedad nos ha puesto todas las barreras para eso, ¿no? Para lograrlo. Entonces, creo que no hay ninguna historia insignificante. Creo que nos muestra que las historias son valiosas, que todas las perspectivas son valiosas, que las diferentes ópticas son valiosas y de todas podemos aprender algo. Yo creo que podemos aprender de Yamile, también podemos aprender de la mamá de Yamile, por ejemplo, ¿no? Incluso de la familia de Yamile. Yamile, nuevamente, pues para las personas que no han leído la obra,
eh, es parte de una familia que hoy en día definiríamos como una familia tóxica, ¿no? Es una familia muy compleja, con muchísimas dificultades, muchísimas historias de vida en esa familia. Y sin embargo es una familia que tiene elementos de identidad y de unión, ¿no? Y que a pesar de todo, Yamile ama profundamente a su madre, ¿no? O la ama siente que la tiene que amar porque es su mamá simplemente, ¿no? La familia a pesar de todo, ¿no? Este mensaje como muy fuerte que nos han enseñado en nuestra cultura. Entonces, yo creo que pues creo que la novela nos muestra que podemos aprender incluso de familias, de cosas que no queremos repetir, incluso de prácticas que no nos gustan, ¿no? Podemos tomar cosas ahí interesantes. Así que sí, yo creo que cualquier persona que se acerque a la obra puede pues de pronto darse cuenta de eso a través de los diferentes relatos que nos va contando Yamile. Incluso se habla sobre las clases externas emergentes, referente al libro en el cual no todas las novelas pueden hablar sobre precariedad, sobre el contexto de la violencia, pero sí enfatizaste muy bien, la cual te felicito, es el tema de las fechas de los atrincheramientos de los desplazados, 17 de mayo del 2011. Sí, o sea, es como hay algunas películas que mencionan referente o libros, empieza el tal día, en tal fecha, en tal año, y eso también lo describe en el libro. Por lo tanto, es un libro que puede ser como una escritura propia y con sentido de pertenencia, pienso yo. Entonces, toda esa transformación humilde de Yamile, ¿cómo usted visualiza el sentido de pertenencia no solo ya de personaje, sino usted como autora, al momento de ya crear un personaje que puede ser impactante para muchos y que van a llegar otros personajes más en otros libros tuyos que van a impactar mucho más? Sí, bueno, yo creo que sí, yo creo que el sueño de cualquier autor o autora es pues hacer digamos, lograr un trabajo que después se sostenga por sí mismo, ¿no? Ya no depende de como autora, sino lo que te digo, pues cada persona coge el libro y entiende a Yamile de una manera y le encuentra a veces matices. Yo me he encontrado con cosas muy lindas en los conversatorios y en estas entrevistas, y es de pronto de un detalle que de pronto para mí, pues no es tal vez el detalle más importante del libro, pero que alguna persona, ese detalle o esa cosita o esa palabra lo marcó mucho y he estado como dándole un significado a esa palabra a lo largo del libro, ¿no? Y de pronto yo no había visto ese matiz del libro y de pronto encuentro que para algunas personas es muy importante, y empiezo a ver nuevas cosas sobre el libro. Entonces, para mí ha sido muy interesante, ya puesta la novela al público, acercarme al libro ya no como como la escritora o como autora, sino como lectora, ¿no? Y encontrarle nuevos matices a las cosas que escribí, y también encontrarme yo misma en la historia. Yo, mientras escribía la novela, intentaba hacer una separación muy, como muy obsesiva un poco entre Yamile y yo como autora, ¿no? Porque no quería que yo le robara la voz a Yamile. Yamile tiene un vocabulario muy propio, Yamile tiene una forma de hablar muy propia, unos dichos, ¿no? Que todo viene de su contexto. Y entonces pues tenía como una obsesión de evitar, que no se puede nunca al 100%, pero evitar que yo le manchara demasiado su voz, ¿no? Entonces, ahora que ya lo escribí, que ya está ahí, puedo ver que hay sí, que hay cosas mías que hay cosas de mí en Yamile, ¿no? Que de pronto no las veía mientras escribía porque tenía como esta obsesión de, no, yo no puedo acaparar a Yamile. Entonces, sí, o sea, esta evolución de la obra, mía como autora, ahora que ya veo la obra desde un lugar distinto, pues es muy importante, me inspira muchísimo para las próximas novelas, me da lecciones también, ¿no? De cosas que, que tal vez, no sé si cosas que haría diferente, porque creo que para mí el proceso de Techos de Zinc ha sido un proceso lindo, enriquecedor, eh, realmente
un proceso que aprecio mucho, pero sí cosas en las que puedo seguir evolucionando como autora. Sí, lo has hecho muy bien porque ahí, bueno, hay algo interesante del libro sobre los asentamientos de cómo juega el tema de la escritura en casa, ¿no? Eh, que me parece interesante lo que plasman. Espero que todos estos temas de historia de vida, de lo que son las delicadezas, simbolismos, reflejen, bueno, el buen trabajo, el buen fruto, que son importantes. Ahora, hay algo importante y es este tema de techos de zinc, que bueno, es un título bastante bueno. Entonces, los techos de zinc, al momento de caer una fuerte lluvia, se forma el calor. Y de ese calor, bueno, mayormente no hay un ventilador sino de patas, sino porque arriba. Entonces la gente trata de comprender la portada del libro, porque yo le he escuchado en algunos comentarios, en algunos conversatorios diciendo, oye, ¿por qué hay un ventilador en el techo de ese? Sí. ¿Por qué el ventilador? Bueno, ¿por qué el ventilador y por qué toda la portada? Yo cuento como anécdota en algunas conversaciones sobre el libro que las primeras versiones de la portada que recibí de parte de los diseñadores eran, unos techos de zinc, o sea, unas fachadas de unos hogares muy feas, ¿no? Eran unos lugares muy precarios. Una reacción muy negativa a esas portadas, porque creo que algo muy importante en la historia de Yamile es que ese techo de zinc, si bien es cierto que pues habla de la situación económica de Yamile, habla de que no es una infraestructura bonita su casa, pero si hay algo en la historia de Yamile es que ella va dotando a ese ranchito de dignidad, de detalles, de amor, entonces, de delicadeza, ¿no? Entonces, yo sentía que que la portada no podía ser un lugar precario, horrible, sino que tenía que ser un lugar que representara la lucha de Yamile. Y la lucha de Yamile fue por hacer de ese hogar un hogar digno, un hogar donde ella se sentía protegida, donde se sentía cobijada. Entonces, para empezar, tenía que ser una portada para mí realista, ¿no? Con su techo de zinc pero no tenía que ser denigrar el personaje de Yamile, por un lado. Pero lo otro es que hay algo importante en la historia de Yamile para quienes la lean, y es, yo he hablado que Yamile pasa por diferentes familias, ¿cierto? En ese proceso de pasar por diferentes familias, que para mí equivale como a un proceso migratorio, ella va recogiendo distintas cosas de esas casas, ¿no? De hecho, va guardando mucha de la ropa que le regalan en esas casas en un símbolo que aparece en la novela a lo largo de toda la historia, que es la maleta, ¿no? Una maleta donde ella va guardando pues todas esas pertenencias que le van regalando. Y Yamile recibe muchas cosas de las dueñas de casa donde estuvo, de sus patronas, ¿no? Entonces tiene sillas bonitas, pues tiene de hecho muchos estilos en su casa decorativos, que aquí no, pues no lo podemos reflejar porque sería una portada un poco confusa, un poco rara, pero realmente la portada más realista sería donde hay ese ventilador, pero donde hay una silla de otro tipo de estilo, donde hay una mesa de otro estilo, porque es la casa que ella la va llenando con todos esos pedacitos de su vida. Cada familia por la que pasa, con los gustos de esa familia, se convierte en un pedacito de su vida. Yo veo a Yamile como un mosaico, ¿no? Es una persona y un mosaico además que se va rompiendo muchas veces y se va volviendo a pegar con los pedacitos de esas nuevas familias, de esa nueva gente que le va pasando por la vida. Entonces es una persona que tiene la mezcla de muchas cosas. Así que parte de eso pues tiene que ver con la portada, con ese ventilador, ¿no? Pero también es cierto lo que tú dices, hay un elemento en la obra que tiene que ver con el rol del Estado, ¿no? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol de la sociedad, de los políticos? ¿Cuál es el rol? Es cierto que en muchos lugares, por ejemplo, donde se construyen viviendas, por ejemplo, de interés social, como llamamos en Colombia, a veces en lugares muy calientes, por ejemplo, se construyen viviendas con techos de zinc, realmente bastante inapropiado para el clima, ¿no? Que habla un poco de la falta de consulta, la falta de cuidado con la población, con las comunidades, la falta de escuchar a las comunidades sus necesidades. Entonces,
muchos de los elementos de la portada también nos habla del rol del Estado, ¿no? De que no todo es perfecto, de que hay cosas que se van pudriendo, de que hay cosas que se van dañando, ¿no? Entonces, hay una mezcla de cosas en esa portada, pero nuevamente, pues estas son todas mis explicaciones. Cada persona yo creo que le da unas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, para mucha gente con la que he hablado del libro, la mecedora tal vez es el elemento más central de la portada. Para otras como es el ventilador, ¿no? Mucha gente de la mecedora, porque mucha gente dice, es que mi abuela tenía una mecedora como esas, es que mi mamá tenía una mecedora como esas. Y entonces lo que trae esa portada es un montón de nostalgia. Eh, Así que bueno, pues estas son mis explicaciones de la portada, pero seguro que la gente tendrá muchas más. No, está muy claro, está muy bien referente a esto y bueno, en Yamile hay muchas cosas, muchas curiosidades, muchas interpretaciones, pero también hay, puede decirse, una parte de injusticia en muchos aspectos, en el tema sí, en cómo no solo se vive, sino en el tema en cómo dan a las oportunidades. Ahora, ¿cómo define este libro en una palabra? En una palabra, incómodo, incómodo, porque creo que moviliza, o sea, creo que precisamente lo que tú dices, levanta muchas cosas, muchos temas, muchas desigualdades, muchas injusticias, y eso incomoda. Cuando nos vuelve, no, como en otra oportunidad, en otro momento que estábamos hablando, decía, eh, cuando vivimos en contextos de mucha violencia, tenemos que a veces hacer así, ¿no? Y pasar así, y que no nos afecte. Entonces, cuando leemos este libro, pues es para mí el tema nos toca. No sé si incomoda, toca, moviliza. Eso, sin embargo, pues no quiero que no lean el libro por eso. Oye, el libro es un libro que también muy emocional, es un libro divertido. A Yamile también le pasan cosas divertidas. Es una persona como cualquiera de nosotros, ¿no? Le pasan cosas buenas y malas, le pasan cosas durísimas, pero pues también la forma en cómo ella las enfrenta a veces es tierna, ¿no? A veces es dulce. A veces nos hace un poco reír, es un poco inocente a veces, ¿no? Entonces, son elementos para tener en cuenta en el libro. Este es tu espacio, Marcela, para que digas redes sociales tuyas, de la editorial, en donde pueden adquirir el libro y por supuesto le echen un vistazo a Techos de Zinc, que está súper bueno. Muy creativo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Techos de Zinc puede conseguirse en Colombia en la plataforma Busca Libre. También a través de la editorial 531, pueden buscar la editorial 531 en sus redes sociales, la encuentran así, y ahí pueden preguntar por el libro o irse directamente a Busca Libre, y editorial 531 la está distribuyendo en Colombia a través de la plataforma Busca Libre. Próximamente también estará en otras librerías del país. Por ejemplo, en Bucaramanga lo encuentran también en la librería Profitécnicas, en Tunja lo encuentran en la librería Galara, la librería Santa Clara, bueno, en fin, muchos espacios. Pero cualquier pregunta, cualquier duda sobre la obra, sobre cómo conseguirla, siempre también pueden seguir mis redes sociales, Marcela Rugo Escritora, acá en Instagram, Marcela Rugo en Facebook y LinkedIn. No, gracias en serio por solo la historia de Yamile, también el momento de cómo plasmar la esencia del libro y también de darle la oportunidad a los periodistas de poder visibilizar más tu obra. Espero que no solo en Latinoamérica, tanto en otros países, que puedan conocer la historia. Así que, Marcela, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Gracias por estar en Yo Ya Tengo Interviews y gracias por también Néstor de la editorial 531 por la oportunidad. Bueno, nos vemos alguna vez en Cúcuta o en... Sí, espero que sí se adopta. Y claro, también para Perú, que ya los fanáticos de tu trabajo en Perú están muy contentos. Bueno, muchas gracias. Les estaré contando más en redes sociales sobre los próximos lanzamientos en Europa y en América Latina. Claro que sí. Muchas gracias, Marcela. Fuerte abrazo. Chao.